Dos. Hola, somos estudiantes de sexto semestre de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI y a continuación estamos sustentando la fase 3 de nuestra materia de Psicología Educativa. En esta, a continuación, vamos a exponer una forma de hacer un informe psicopedagógico, pero con base en una película que vimos durante el semestre y tiene que ver con Detrás de la pizarra. Desde ya súper recomendada para que usted en familia, un fin de semana, pueda disfrutarla y así como nosotros pueda analizar incluso cada uno de los estudiantes que a continuación se presentan. Somos Lady Prada, Eliana Morales, Lisette Botero y Nelson Medina, quienes vamos a estar hablando sobre Detrás de la pizarra. A continuación, vamos a ver los datos generales, la introducción o la referencia y los objetivos. Un informe psicopedagógico también debe contener unos aspectos previos, una evaluación psicopedagógica, unas revisiones importantes y sobre todo un plan de intervención y las recomendaciones y consejos psicoeducativos que el especialista o el experto en psicología educativa tiene que dar. Sin embargo, como estamos hablando de una película, es importante aclarar que esto es de tipo académico. Nuestra presentación solamente se basa en la película y específicamente escogimos a un personaje que es el estudiante Dani. Teniendo como base la película Detrás de la pizarra, pues decidimos escoger a Dani porque nos sentimos más identificados o es el personaje que nos pareció más interesante a la hora de aportar el entendimiento de las dificultades en que se enfrentan no solamente los docentes y psicoeducadores en todas las regiones y en todos los estratos, sino que nos pareció interesante el análisis y la observación del caso, de poder revisar las actitudes del niño y todo lo que la película nos muestra de principio a fin. Sin el ánimo de hacer spoilers, pero sí de tal vez que si usted tiene algún conocimiento en psicología o al igual que nosotros va en ese proceso, pues saber cómo realmente frente a estos casos que se enfrentó la profe, cómo hacer un análisis desde una psicología educativa. ¿Por qué? Porque casos como el de Niño Dani no son ajenos y no se quedan solamente en una película. Son casos que podemos encontrar en nuestro entorno, en el entorno de nuestros hijos, donde podemos y debemos entender su comportamiento, de dónde viene, pero sobre todo, cuáles serían esas estrategias para abordar esas conductas y qué diagnóstico podríamos dar desde nuestra eh, especialización en psicología educativa. Es importante recordar que esta evaluación es hipotética y que se basa en una observación muy limitada de lo poco que se puede observar en la película sobre este personaje de Dani. En rasgos generales, y antes de que con mis compañeros empecemos a ahondar en esos temas, todos la vimos y todos tuvimos diferentes percepciones. Y ahí sí yo quiero escuchar a mis compañeros porque fue lindo cuando socializábamos este tema, la perspectiva que tuvo Eliana, la que tuvo Liz y la que tuvo Nelson, desde nuestros contextos tan diferentes que vivimos. Porque no es solamente la historia de Dani, aunque vamos a enfocarnos en él, sino de muchos otros niños. Yo quedé impactada por la profe, pero no sé, amigos, ustedes qué pueden decir de estos datos generales y este contexto de la película a quienes nos están viendo. Gracias, Eli. Perdón, Lady. Digamos que personaje que de pronto me impactó mucho por el ambiente familiar en el que se desarrollaba María, debido a que vimos ese padre alcohólico, sufrido, y una cosa que hace que la niña quiera salir adelante a pesar de las dificultades y a pesar como del desarrollo de su vida en esa cuestión. Entonces, digamos que en todos los personajes vemos ciertas cosas importantes que a mí me marcó, digamos, pues aparte de la profe, que es la principal en este caso, Impresionante. el tema de los niños, el tema de María por el ambiente de donde se desarrolló, el tema del alcohol, digamos que es, no podemos ser ajenos, que muchos en algún momento pasamos por este caso, por algún familiar externo, por alguna amiga, por algún conocido, donde vemos que el alcohol muchas veces genera o influye en el desarrollo de nuestros hijos o en el desarrollo de nuestros sobrinos, en el desarrollo de nuestros familiares y vemos cómo puede afectar este nivel y cómo, si se hace el cambio adecuado,
y se maneja bien, puede desarrollarse una buena infancia para los niños. Gracias, Liz. Recordemos que acá no tenemos datos exactos de los niños, ¿no? Se habla de una población de niños entre los 10 y 12 años y cualquiera pensaría, bueno, detrás de la pizarra me suena como la historia de un colegio normal, de una escuela tradicional, pero yo siento que tocó las fibras de Liana por el contexto de los niños, ¿no? Cuéntanos, Eli, tu experiencia. Sí, pues la verdad, el contexto en general y el entorno en que se vivió la película a mí me generó pues sentimientos encontrados, ¿sí? Lo primero porque pues sí soy muy emotiva y realmente lloré viendo la película. Y lo segundo porque esto es un contexto que a veces uno lo ve ajeno, pero no, es cercano, es cotidiano, es del día a día de muchos docentes y de muchas personas que tratan de ayudar a cierto grupo social, ¿sí? Entonces esto sí me cautivó. También ver la fuerza en donde solo como una persona puede llegar a una comunidad y transformar, que fue lo que hizo esta profesora. Hizo una Ajá. transformación y eso me llevó a mí a un análisis personal de lo que realmente uno debe hacer, ¿no? En el, entre comillas, el qué hacer. Entonces, en el que sea, o sea como que nos desempeñemos en adelante como psicólogos o en donde estemos, la verdad que una sola persona puede, en esto me di cuenta que una sola persona puede Hacer la diferencia. ayudar a cambiar y a cambiar la forma de pensar, a cambiar un entorno y a cambiar hasta la vida de las personas. Muchas gracias, Eli, y eso me encanta porque todos hemos conocido y hemos escuchado la frase, ay, pero eso no importa porque una golondrina no hace Verano. verano. Y definitivamente esta película sí nos enseña que hacer un cambio y marcar uno la diferencia, eso influye en el entorno. Y queremos escuchar la opinión de Nelson, siendo el único hombre del grupo, cómo le impactó esta película detrás de la pizarra en rasgos generales. Muchas gracias, Lady. Bueno, nosotros vemos una película y nos impacta, ¿no? Es una película que se desarrolla en Nueva York con personas desplazadas, con diferentes situaciones a nivel personal, pero yo creo que no es muy lejano a nuestra realidad, ¿no? Basta comprender el televisor y ver un noticiero y lo que está pasando prácticamente en nuestro país. Es una realidad que nosotros vivimos. El ver también cómo en diferentes poblaciones acá de Colombia los estudiantes no tienen las herramientas o no cuentan con los docentes que ellos necesitan. En la película vemos a niños con ganas de salir adelante, con ganas de estudiar, con niños con grandes dotes de liderazgo, pero a lo mejor que no tienen ese mentor que los puedan orientar, que puedan desarrollar ese potencial que tiene cada uno de los estudiantes. Entonces es una película, pero realmente hace parte de nuestra realidad y lo que vivimos día a día en nuestro país. Eso me llamó mucho la atención. Muchas gracias, Nelsito. Así que, en rasgos generales, para resumir, entonces se trata de una película como lo dijo Nelson, en el centro de Nueva York, que muestra, digamos que la estructura de que ni siquiera era escuela, era el lugar donde el Estado de alguna forma cuidaba a los hijos de aquellas personas que estaban, digamos que marginadas por errores, por alcoholismo, por drogas, y como quien dice, venga medio, se los cuidamos mientras ustedes están en este hogar de paso. Es decir, no se especifica las edades de los niños, no se especifica casi que ni el grado. eh, no vimos más maestras, por eso a mí me impactó tanto la maestra, porque la pobre llegó a un lugar sucio, en las ruinas, devastado, sin herramientas y sin nada, y empezó incluso cuando intentó buscar recursos, ella empezó a traerlos de su casa porque no tenía el apoyo, porque la gente no le daba importancia precisamente por el contexto familiar de los niños. Escogimos a Daniel y Dani no especifica el apellido, no sabemos el nombre de sus padres ni su fecha de nacimiento, solo sabemos que es un niño que vive en ese barrio de bajos recursos, que sus padres están ahí sin oportunidades. El papá hace parte de ese programa para los que se están como reinsertando, resocializando y como intentando salir y pues y los tienen ahí de manera temporal. Pero a continuación vamos a ver entonces esos aspectos previos y a futuro pues qué evaluar en este formato de psicopedagogía.
Bueno, Lady, muchísimas gracias. En aspectos previos, como tú pues ya dialogabas, hiciste la introducción, no conocemos mucho el historial de los niños, no conocemos mucho, en este caso, mucho el historial ya hablando de Dani, que es la persona que vamos a hacer como el informe como tal. ¿Qué notamos? Que obviamente viene de un ambiente familiar pesado, que se demuestra una persona con poca ayuda, que está rodeado simplemente de su madre y de su abuelo, que vemos que su figura paterna y quien lo ayuda a encaminar en este caso es su abuelo, como que lo direcciona. Adicionalmente, su madre es una de las principales promotoras con la profesora de que dice, no, si tiene que castigarlo, castíguelo, yo estoy de acuerdo, y se empieza a notar como ese apoyo y ese trabajo en grupo que creo que es muy importante entre padres de familia y digamos la profesora para que este buen encamino se pueda hacer. Notamos que no tenemos historial, no tenemos apellido, no podemos tener un historial clínico o hacer un historial de análisis como tal para poder diagnosticar de una manera correcta. Estamos trabajando, digamos que con las uñas, como sería popularmente, para poder hacer este tipo de análisis. Así es. Para ya entrar a esa evaluación psicopedagógica del desarrollo cognitivo, socioemocional y de la motivación y participación, es importante decir que los dos personajes como estudiantes importantes eran María y Dani. María nos gustó también, pero es que María, digamos que era una niña más dócil, más juiciosa, más aplicada. Escogimos a Dani porque me encanta acá, como dice, tenía un liderazgo mal encaminado y como nos lo había hecho notar Nelson, nuestro compañero, porque era un chico, primero que presentó problemas, que fue grosero con la docente, que maltrataba a sus compañeros, pero cómo este niño pasó de eso a lo que vamos a ver en el transcurso de la película ese tratamiento especial que esa profesora tuvo. Entonces, chicos, cuéntenos de qué se trata esta evaluación psicopedagógica en estas tres áreas. Bueno, Leticia, vemos un desarrollo cognitivo o por lo que pudimos caracterizar nosotros como desarrollo cognitivo en lo poco que podemos observar, que Daniel muestra signos de posibles dificultades en el ámbito académico, lo que eso puede Ujú. afectar su capacidad para procesar la información, para adquirir nuevas ideas, para habilidades académicas y pues obviamente dificultades a falta de motivación al parecer, ¿sí? Es importante realizar una evaluación más detallada para revisar sus habilidades cognitivas y determinar si hay necesidades específicas que quieran, o sea, que se requieran intervenir y en las que necesiten un apoyo adicional, como lectura, escritura, matemática, ¿sí? También podemos ver que en Daniel su carácter fuerte y energético probablemente demuestra una agudeza cognitiva y una capacidad para pensar de manera rápida y decisiva en situaciones desafiantes, que esto lo puede ayudar a él, esto puede ser positivo para él, pero tiene que canalizarse. Su energía puede manifestarse en una mente activa, curiosa, capaz de absorber y procesar información rápidamente como se veía que lo hacía. Lo que necesita en el desarrollo cognitivo es organización en lo que podemos ver, ¿no? Entonces, seguimos con el sí, con el Bueno, desarrollo. con el desarrollo socioemocional vemos que hoy en día aquellos estudiantes como Dani, que tienen comportamientos a veces desafiantes y a menudo se ven involucrados en situaciones en el aula de clase o dentro de la misma institución, a los que etiquetan como estudiantes problema, a lo mejor lo que ellos están buscando es llamar la atención. Ujú. Y son estudiantes que tienen un gran potencial, un gran talento, pero necesitan, como hablaba inicialmente, es como ese mentor, aquella persona guía que los ayude a potencializar aquellas herramientas o aquel potencial que tiene cada uno de los estudiantes. Por eso la diferencia entre ser un educador y un maestro. El maestro realmente no etiqueta al estudiante, la docente no etiquetó a Dani, ella vio el potencial que tenía y prácticamente lo que hizo fue empezar a mentorearlo. Eh, también con aquel seguimiento extra clase que le hacía a la docente, pues él iba tomando también confianza, porque en la parte emocional de este tipo de muchachos, de esas zonas, de esos suburbios, esas sitios donde ellos vivían, a lo mejor son personas que se crían también a nivel emocional con una autoestima muy baja
también su entorno familiar no es muy bueno. Lo que hablaba ahora la compañera cuando decía que no solamente hoy en día las instituciones, porque a veces decimos que enviamos al estudiante a que lo eduquen en el colegio, pero lo que necesita es una red de apoyo que involucra a los padres, a los abuelos, no solamente a la institución, es una red de apoyo que a nivel general. Afortunadamente él contaba con esa red de apoyo. Eh, Dentro de los compañeros, Dani era reconocido como el chico problema, pero vemos que tenía un corazón hermoso, vemos que se preocupaba también por sus compañeros y terminó siendo uno de los líderes de la institución dentro de sus mismos compañeros. Entonces, era una persona apasionada, es una persona comprometida, y ahí el tema del educador o el psicopedagogo o el psicólogo educativo. Entonces, personalmente, antes de iniciar mi carrera, compañeras de psicología, nunca había visto la psicología educativa como de pronto un campo a desarrollar. Una película como estas me muestra o me abre otra ventana totalmente donde tenemos un campo de acción muy grande y una gran responsabilidad dentro de esta psicología educativa. Y nuestra compañera Lisette. Listo, Nelson, muchísimas gracias. Ya, entonces como tal, les voy a hablar sobre la motivación y participación. Entonces, digamos que Daniel se le dio una desmotivación debido a su entorno escolar y adicionalmente a su entorno familiar, ¿sí? Que le dificulta participar activamente y como involucrarse en este tema educativo. Vemos que es fundamental identificar las barreras que él enfrenta para lograr entender y encaminar un buen desarrollo, lo que hace la profesora como tal que lo motiva, ve que se destaca en la manera de lectura, ve que se puede destacar en la manera de escritura y lo que hace ella es explotarle esas ideas a él para que pueda desarrollarse y pueda enfrentar y sacar esa partecita que tiene él para poder seguir adelante. Así es, Vamos chicos, con las... rápidamente las revisiones importantes que se Sí, o encontraron. vamos con el plan de intervención, pienso yo. El plan de intervención podemos desarrollar un plan de intervención individualizado que incluya estrategias para abordar las dificultades de aprendizaje de Dani, como la tutoría individualizada y adaptación del currículum. También podemos implementar programas de apoyo psicosocial, como la terapia de juego o el asesoramiento individual para ayudar a Dani a desarrollar habilidades sociales positivas y afrontar emociones. También Eh, digamos que podamos colaborar estrechamente con otros profesores como se involucran en la película, que ya ingresa profesor de artes, más adelante también la profesora de música, que es una madre también de familia de ellos, que le ayuda como tanto a la educación como tal, que los profesores se colaboren entre sí para que se pueda desarrollar y explorar todo el tema de qué es mejor para cada estudiante. Así es, eso teniendo en cuenta porque Dani podía mostrar trastornos de aprendizaje con la conducta disruptiva y el déficit de atención que lo llevaba como a una hiperactividad. Finalmente, nos vamos con las recomendaciones y los consejos psicoeducativos, compañeros. Bueno, se recomienda realizar una evaluación exhaustiva para poder identificar posibles dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales que pueda tener Daniel o los estudiantes a nivel general. Se sugiere también proporcionar intervenciones individuales que aborden tanto sus necesidades académicas como socioemocionales, con un enfoque en la creación de un ambiente de apoyo que fomente su éxito académico y personal. También Compañeras. podemos dado que su carácter era fuerte, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones en este video, encaminar ese potencial de liderazgo, de hacer como el niño travieso, a potenciarlo a que lidere un Así buen es. proceso y lleve adelante a sus compañeros para esforzarse y salir adelante todos, independientemente de las edades que él tiene, porque recordemos que manejamos niños desde 4 años hasta 12, 13 años aproximadamente, que es la edad de Daniel, y podamos desarrollar esto, que él ayude a los demás niños dándole como es el tema del liderazgo, que en un momento se hace así en la película y se siente importante y hace que él quiera encaminarse a este propósito. Así es, eso solamente se puede hacer, Lisette, como dice ahí, a través de recompensas y refuerzos positivos y de estrategias efectivas que desarrollen ese enfoque, que enfoquen a Daniel y a todos los estudiantes. ¿Algo más, chicos? No, listo, compañera, muchísimas gracias y buenas noches para todos, como siempre, un placer. Gracias a ustedes. Esperamos que les haya gustado este resumen de este informe psicopedagógico y que estén interesados en ver la película también. Muchas gracias por su atención. chao, chao.